Bueno, entonces, como nadie está, vamos a autodonarnos el ok. Hoy vamos a hablar, primero quiero agradecerles otra vez por estar aquí para esa cuarta sesión de la filosofía de Jacques Derrida. ¿Sí? La última vez tuvimos una sesión un poco difícil, que era la sesión dedicada a la ontología paradójica de Derrida, con esta idea de una ontología que es siempre doble. Y se acuerdan que habíamos hablado tanto del concepto de différence como del concepto de repetición originaria. Hoy quisiera que hablemos un poquito del don y del perdón. Ya ven que esas dos palabras, pues obviamente, algún vínculo tienen. ¿Ya? Voy a comenzar repitiendo algunas cosas que ya les comenté en la clase que hemos tenido sobre la antropología de René Girard, y seguiremos con Derrida, y habrá un pequeño momento polémico en la clase. Espero que no me lancen piedras. Será el momento en el cual comentaremos qué es lo que realmente quiere el presidente de un país cuando le solicita al rey de España que le pida perdón. ¿Sabe realmente lo que está diciendo o no tiene ni la mínima idea de lo que está hablando? Entonces, eso vendrá en la segunda media hora para poder escaparme rápido. Deberíamos preguntarnos primero por qué el tema del don es un tema que tanto interesó a la filosofía de Derrida. De hecho, el tema del don no es solo un concepto que interesó a Derrida, sino que interesó a todo el siglo XX francés. Todos o casi todos los grandes filósofos franceses del siglo XX tienen alguna teoría importante del don. Sea Jean-Luc Marion, Derrida, Jacques Rancière, Pierre Bourdieu, hasta Foucault tiene una. O sea, todo el mundo tuvo en algún momento que tomar una posición sobre una pregunta que al parecer es tan sencilla, pero que realmente es extremadamente difícil, que es ¿qué significa dar? Y todo parte de un pequeño texto de un antropólogo francés que se llama Marcel Mauss, M-A-U-S-S, ¿sí? Que se llama Ensayo, creo que en español es Ensayo sobre los dones. No sé si es sobre los dones o sobre el don. Y en este ensayo, Marcel Mauss, que era antropólogo, analizó sociedades dentro de las cuales había un fenómeno que difícilmente se podía explicar desde el simple punto de vista utilitarista. Y esos fenómenos son los fenómenos siguientes. Yo soy de la tribu A. Voy a verle al jefe de la tribu B y le regalo una vaca. El jefe de la tribu B al día siguiente viene a verme y me regala una vaca. Y todos estamos felices y hacemos una fiesta. ¿Qué diablos ha pasado en este momento? Si ven que desde un punto de vista utilitarista, al parecer, es una acción completamente absurda. Más bien podríamos decir que ambas tribus perdieron tiempo. Yo comencé, tenía una vaca, pues al final de las acciones también tengo una vaca. Paso de tener una vaca a tener una vaca. No gané absolutamente nada, no perdí absolutamente nada. Solo perdí tiempo. No obstante, explicamos, en realidad, bien entendemos lo que pasó. Es decir, esas dos tribus no han perdido su tiempo. Esas dos tribus han estado en una lógica de reconocimiento, que es una palabra súper de moda hoy, ¿sí? Todo el mundo quiere reconocimiento. Bueno, veremos que tal vez precisamente el reconocimiento es lo que se deba huir, pero eso lo comentaremos más tarde. ¿Sí? Entonces, este fenómeno, Mauss decide llamarlo potlatch,
que significa para él el sistema de donación. Es decir, el fenómeno dentro del cual yo voy a ver a alguien, le doy algo, y más tarde en el tiempo, esta persona regresa y me devuelve o me da algo. Y explica que en realidad este es tal vez el fenómeno más importante para poder explicar el vínculo social. Él lo dice primero de las sociedades que él estudia, pero tal vez podamos pensar que es el fenómeno fundamental que nos permite explicar el vínculo social de toda cultura humana, que no es nada más que el fenómeno de la reciprocidad. Tal como si toda sociedad estuviese fundamentada sobre un proceso de don y de contradón. Yo te doy algo y tú me devuelves algo. Y obviamente lo que sucede en este fenómeno de potlatch es que en realidad detrás de las dos vacas que al parecer nos hemos simplemente intercambiado, nos hemos intercambiado mucho más que eso. Por la simple razón que yo al aceptar regalarte una vaca, acepto reconocerte como interlocutor potencial. Por lo tanto, decido no hacerte la guerra y entrar contigo en relaciones de intercambio. Por lo tanto, manifiesto de manera explícita que renuncio a la violencia y que acepto entrar en otro tipo de relaciones sociales contigo. Y al día siguiente, cuando tú me das una vaca, pues manifiestas exactamente la misma cosa. Por lo que el punto de vista utilitarista al parecer es incapaz de explicar, otro punto de vista o otro tipo de ciencias sociales son perfectamente capaces de explicarlo, ¿sí? De ahí hoy existe en Francia un movimiento en ciencias sociales que se llama Mauss, o sea, retoma las letras de la palabra de Marcel Mauss, pero se llaman el movimiento antiutilitarista en ciencias sociales. ¿Sí? Ahora, nosotros no hemos salido de este fenómeno de reciprocidad. De hecho, ustedes bien saben que casi toda nuestra sociedad está fundamentada sobre esto. Si yo le invito a alguien, le invito una vez, le invito 2 veces, le invito 3 veces. Si él no, en algún momento, él no me devuelve la invitación, y miren cómo la lengua es genial, me devuelve la invitación. Si él no me devuelve esta invitación, a lo mejor no lo invito una 4ª vez. Es también exactamente lo que pasa si yo le doy la mano a alguien, si ven que es una especie de llamado a la reciprocidad. Yo te doy mi mano, espero de ti que tú también extiendas tu mano. Si tú no la extiendes, ¿qué pasa? Pues me siento ofendido. Y nuestras relaciones se van a deteriorar muy rápidamente. Por lo que todos sabemos en realidad que tal vez toda relación social humana está fundamentada sobre la reciprocidad. Por eso, cada vez que yo salgo del país a dar una conferencia, nunca olvido de traerle al señor rector una botella de vino. ¿Por qué hago eso? ¿Y si no le gusta? ¿Por qué hago eso? Pues porque bien leí Marcel Mauss y bien entiendo cómo funcionan las relaciones sociales. Es decir, que si yo doy, en algún momento, él se sentirá en deuda conmigo y para poder borrar esta deuda, tendrá que hacer algo por mí, que nombrarme el profesor principal. ¿Ya? Es un llamado. Ahora, y por eso la reciprocidad intenta tanto Derrida, porque en realidad Derrida nota que esas pequeñas reglas del don y del contradón funcionan con normas extremadamente rígidas y extremadamente complicadas. Por la razón siguiente. Imaginemos que un amigo me invita a comer
en un buen restaurante de Quito. Y que yo, para devolverle la invitación, le pago un pasaje de avión hacia París y yo le invito a comer en un excelente restaurante de París. Lo más probable es que eso no sea el buen tipo de reciprocidad entre los seres humanos. Porque yo estoy devolviendo mucho más que lo que él me ha dado. Por lo tanto, él se va a sentir insultado. Porque de cierta manera, y yo le estoy diciendo, ya ves, si tú valoraras realmente nuestra amistad, es ese tipo de restaurantes que me hubieras tenido que regalar, con el pasaje de avión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede, o sea, hay que devolver, pero no se puede devolver mucho más. Pero tampoco se puede devolver mucho menos. Si mi amigo me invita en un super restaurante y que yo le pago un McDonald's, también nuestras relaciones se van a complicar. Porque él me está mostrando que valora muchísimo mi amistad y yo a cambio le estoy mostrando que nuestra amistad vale un McChicken. ¿Ya? O sea, es decir, nada. ¿Ya? Objetivamente, nada. Entonces ahí hay una dificultad muy fuerte. Estoy obligado a devolver, pero no puedo devolver mucho menos y no puedo devolver mucho más. Pues al parecer hay una solución muy simple. Devuelvo exactamente lo que recibí. Un amigo para un cumpleaños me regala una corbata azul en seda, pues para su cumpleaños yo le devuelvo la misma corbata azul de seda. ¿Eso funciona o no? Tampoco funciona. ¿Eh? Tampoco funciona porque él inmediatamente va a sentir que solo le estoy devolviendo algo, que no hay ningún acto generoso en mi acto, que es una especie de pura devolución mecánica. Entonces, por eso el don interesa tanto Derrida, porque hay una paradoja brutal. No puedo no devolver, no puedo devolver más, no puedo devolver menos y no puedo devolver tanto como recibí. Ahí hay un impasse conceptual absoluto. Por lo que, para hablar como Derrida, si me permiten, diría que, bueno, estamos frente a algo muy sencillo. Hay que decir que la reciprocidad es a la vez la condición de posibilidad y la condición de imposibilidad de toda vida social humana. Es a la vez absolutamente necesario y sin embargo absolutamente imposible. Si ven que una vez más, los conceptos más extraños que encontramos en Derrida se pueden ejemplificar de manera muy sencilla. Todos vivimos esto a la hora de comprarle un regalo a alguien. Lo difícil que es comprarle un regalo a alguien. Pues precisamente por eso. Porque es absolutamente necesario y sin embargo completamente imposible. Entonces, no hay mil opciones. Para entender entonces cómo funciona ese sistema de donación, pues hay que ser derridianos y asumir que vamos a tener que enfrentar esa paradoja. Por lo tanto, tal como siempre estamos frente a una dificultad en el mundo derridiano, lo que vamos a tener que hacer de manera necesaria es diferir. ¿Se acuerdan que hemos hablado la última vez de la différence? ¿Sí? Pues para que el sistema social del don pueda funcionar, debemos entrar en relaciones diferidas. Y les doy dos ejemplos que Derrida no toma, pero que toma un antropólogo estadounidense buenísimo que se llama Mark Ansbach. Mark Ansbach explica lo siguiente. Se pregunta, ¿qué pasa realmente para la Navidad? Todos han estado, me imagino, es algo absolutamente insoportable, en la cena de Navidad, que es una tortura social. Para quien leyó Moss es una tortura. Porque bien sabemos que en algún momento nos vamos a intercambiar regalos.
Y sin embargo, no podemos decirle a la gente que nos vamos a intercambiar regalos. Yo no puedo decirle a mi madre, mira, mamá, ¿sabes qué? Yo leí bastante Moss, sé que tú me vas a hacer un regalo y sé que yo te debo absolutamente devolver algo. Pues dame el mío y tú toma el tuyo. Y así nos vamos en paz ambos. Eso no funciona. No lo hagan nunca. Eso nunca funciona. ¿Qué debo hacer para esconder o diferir la reciprocidad? Pues es fácil. Debo fingir. Y toda la vida social es una especie de juego o es una especie de teatro. Cuando mi madre me da el regalo, yo debo decirle, mamá, pensaste en mí. Pero yo sé que ella pensó en mí. Mi mamá es una mujer mediterránea. Solo hay dos opciones. O pensó en mí o es que ha fallecido. O sea, yo estoy seguro que voy a tener un regalo para la Navidad. Y sin embargo, me toca fingir. Me toca fingir por los sentimientos que no veo el puro juego mecánico de intercambio que se está jugando entre los regalos. Y todos hacen eso. Pues eso es una primera posibilidad de diferencia del sistema de donación. ¿Ya? Lo desplazamos, lo escondemos. Hay una segunda opción, explica ese antropólogo. En la cena de Navidad hay una persona o hay un personaje un poquito misterioso. Y es pues precisamente Papá Noel. ¿De qué sirve Papá Noel? Pues sirve de una sola cosa. Sirve de que entre mi madre y yo no haya un intercambio directo de regalos. Él me da mi regalo y él le da su regalo a ella. Por lo tanto, no estamos en una situación de deuda o una situación de intercambio directo. Hay una tercera persona que, tal como una especie de mano invisible antropológica, maneja el sistema de la reciprocidad. Y todos fingimos, a diferentes niveles, creer en él. Por lo que todo el sistema de reciprocidad humana o de don no se puede explicar sin el concepto derridiano de différence. Porque la gente nunca o casi nunca se intercambia cosas directamente. Siempre se debe esconder que yo estoy devolviendo. La otra persona debe creer que me está dando algo generosamente y que yo le doy algo generosamente. Pero si yo le digo, no, yo te estoy devolviendo algo, por pura obligación social, nunca funciona. Porque si ven, una vez más, la fuerza de la filosofía derridiana que nos permite explicar uno de los juegos sociales más importantes al cual todos jugamos cada día. Sin embargo, dice Derrida, en realidad, Moss no entendió lo que significa dar. Cuando Derrida escribió este libro que se llama Dar el tiempo, en el cual dice, en pleno siglo XX, Moss nos habla de todo, salvo del hecho de dar. Todo el mundo quiso matarlo, porque obviamente era atacar al padre del pensamiento del sistema de donación. Y Derrida explica lo siguiente. Moss no entendió lo que significa dar, porque dar solo puede existir a tres condiciones, o como mínimo a dos condiciones: que nadie dé y que nadie reciba. Otra vez, gran momento de este suspenso. Por lo tanto, puesto que el don solo puede existir, vamos a explicar por qué. Puesto que el don solo puede existir si nadie da y nadie recibe, pues el don es la misma figura de lo imposible. ¿Ya? Porque el don solo puede existir si no hay don. O el don solo puede existir en ausencia de don. Intentemos explicar eso. ¿Cómo Derrida llega a pensar que
para dar no hay que dar, por la razón siguiente. Toda persona que da, sabiendo y asumiendo que da, podemos sospechar que en realidad solo da para satisfacer sus intereses a ella. De hecho, cuando yo doy alguna obra caritativa, no doy. Yo doy plata para dormir mejor por la noche. Doy plata para limpiar mi conciencia que padece culpas tremendas. Pero si ven que entonces, si yo doy para recibir este beneficio psicológico, no doy en realidad. Estoy más bien tomando algo. Estoy sacrificando algo de mí para recibir algo a cambio. Pero eso no es dar. Es una especie de intercambio comercial casi. Yo te doy algo y a la vez recibo algo. De la misma manera, porque no solo se aplica a los sentimientos, ¿sí? Cuando yo pago impuestos, no es un don, porque yo pago mis impuestos, pero bien sé que por el sistema redistributivo yo en algún momento recibiré algo, sea mediante la salud, la educación, la policía, las carreteras, lo que sea. Por lo que, una vez más, no es un don, es un puro intercambio económico. Es la lógica de la economía, no es la lógica del don. El don implicaría que la persona que da ni siquiera sabe que está dando. Porque apenas yo sé que estoy dando, pues puedo como mínimo gozar intelectualmente por el hecho de decirme, yo formo parte de los seres humanos virtuosos que saben dar. Yo soy una persona generosa. Pero si ven que alguien que dice, yo soy una persona generosa, es precisamente porque no es generosa. Es porque ella goza o recibe el precio del placer de poder decir, yo soy una persona generosa. Por lo tanto, ella gana algo y busca ganar algo. Ella no da absolutamente nada. De la misma manera, deberíamos llegar a pensar que el verdadero don solo se puede dar sin donatario, sin que nadie reciba o sin que nadie sepa que está recibiendo algo. Por la misma razón, si yo le doy algo a alguien y que yo bien sé que él sabe que está recibiendo algo, pues en realidad estoy creando en él cierto sentimiento de deuda. Lo estoy poniendo a él en un sistema dentro del cual él bien sabe que me debe algo. Pero por lo tanto, si él bien sabe que me debe algo, ya no es un don. Es una vez más cierto intercambio comercial. Más bien podemos imaginar que yo le dé algo a alguien voluntariamente para ponerlo en cierta posición de dependencia o de deuda conmigo. En este caso, obviamente, no sería absolutamente ningún don. Por lo que Derrida opone el sistema de don de la antropología a lo que él llamaría un don puro. Es decir, un don puro que presenta la paradójica según la cual para poder existir no tiene que mostrarse. Para que un don realmente exista, no tiene que haber don. Ni el que da ni el que recibe debe saber que es realmente un don. Porque ninguno de los dos debe estar esperando recibir algo. Si ven que una vez más son conceptos que pueden parecernos raros, ese de el don como lo imposible, pero en realidad es muy sencillo y de cierta manera muy obvio. Donde hay reciprocidad ya no hay don. El don es una relación unívoca. Yo decido dar, punto. ¿Por qué razón? Pues precisamente por ninguna razón. Porque si doy por alguna razón, sea la que sea, dejé de dar. Y ahí, una vez más, vemos la crítica racional de Derrida a la razón. Todo el mundo puede entender que
el verdadero don no puede entrar dentro de los círculos de la razón. Porque quien entra dentro de los círculos de la razón, entra necesariamente dentro del círculo de la justificación. Y si hay justificación, en algún momento tiene que haber ganancia, que puede ser material o no. Por lo que el verdadero don es el don que nunca aparece en tanto que don. ¿Ese don es posible o no? Como mínimo podríamos imaginar que intelectualmente o conceptualmente sea precisamente lo que cierta filosofía llama el amor. Tal vez, no es obvio, pero tal vez la única posibilidad del don se dé en el amor, pero no en cualquier amor, en el amor absolutamente gratuito y puro. Hay algo que probablemente les ha sorprendido mucho cuando cada noche leen la Biblia, y es la cosa siguiente. Estoy seguro que sí la leen. Hay una inmensa ruptura que introduce el Cristo en la Biblia, y es la ruptura siguiente. ¿Se acuerdan que casi todo el Antiguo Testamento se fundamenta sobre el concepto de justicia? Y la figura fundamental de la justicia casi siempre es la figura de la balanza, del equilibrio, de la simetría. Tú me has hecho eso y yo te castigo de esta manera. Tienes una culpa superior, pues te vamos a dar un castigo superior. ¿Y cuál es el gesto fundamental de Cristo? El Cristo es un personaje asimétrico. Es decir, es alguien que precisamente decide entrar en relaciones completamente asimétricas con cualquier otro tipo de ser humano. Tú tienes esta culpa, te perdono. Eso es absolutamente inentendible según la posición del don recíproco. Porque de inmediato la gente le va a preguntar, pero ¿por qué le quieres perdonar? Él te hizo algo malo, ¿por qué le perdonas? Pues precisamente porque no quiero devolver nada. De la misma manera es el caso, ¿se acuerdan? En la mujer adúltera. La mujer adúltera se debería haber lapidado, ningún problema. Violó cierta regla, hay una ley, pues se le debe aplicar esta ley y punto. Es la ley de la balanza, del equilibrio, de la simetría, de la reciprocidad. Y viene alguien, al parecer completamente loco, y dice, no, yo rompo esta ley de la reciprocidad. Yo rompo el equilibrio de la balanza. Pues tal vez la única manera de poder pensar el don sea precisamente según esta figura de la ruptura de la simetría o la ruptura de la balanza. Por eso no es obvio que exista algo como una justicia cristiana. Muchas veces escucharán a las personas hablar de justicia cristiana. Sí, pero precisamente tal vez Dios no sea una persona justa. O como mínimo, si nos ama, no puede ser justo. No sé si nos ama, pero si nos ama, no puede ser justo. Pero eso también se vive en las relaciones sentimentales más sencillas. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué ama a su esposa? ¿O por qué ama a su esposo? Pues cualquier persona que puede contestar a esa pregunta no ama a su esposo o no ama a su esposa. Si yo le digo, por ejemplo, yo amo a mi esposa porque gracias a ella puedo tener la visa de trabajo para poder trabajar en el Ecuador. Sonaría raro, porque es verdad, de hecho, pero es gracias a ella que la tengo. Pero sí ven que sería raro porque de inmediato me dirían, no, Stefan, eso no es un amor, eso es una pura lógica tuya de beneficio. Pero extendamos eso a otras cualidades. Yo amo a mi esposa porque es inteligente. Pues entonces tampoco le amo a ella. Amo el placer que me genera a mí su inteligencia. No le amo a ella.
Amo a mi esposa porque es bella. Tampoco le amo a ella. Le amo porque amo el placer que su belleza me genera a mí. Por lo que amo realmente es sentirme bien yo gracias a su placer. Pero no le amo a ella. Si ven que cada vez que a la pregunta del amor se intenta responder según la lógica del por qué, hay una dificultad. Y eso es lo que el pensamiento del don derridiano nos permite ver de manera absolutamente excelente. Tal vez la única manera o la única respuesta razonable que podamos hacerle a alguien que nos diga, ¿por qué me amas? Pues sea contestarle, no tengo ni la mínima idea y por eso te amo. Tal vez sea la única respuesta razonable. Y eso nos permite dar el salto hacia el perdón. Porque es muy probable que la lógica del don también se encuentre en la lógica del perdón. Muchas personas piensan que el perdón responde a ciertas condiciones. De hecho, el perdón es un gesto un poquito misterioso y un poquito peligroso. Han escuchado probablemente la semana pasada el presidente de México decirle al rey de España, quiero que tú me pidas perdón. Son dos. Sí, son varios. ¿Ya? Y si yo fuera rey de España, diría, hemos vencido definitivamente. A mí, como rey de España, eso me alegraría, pero muchísimo. Por una razón obvia. Para que el perdón tenga sentido para alguien, y ya debe haber aceptado que existe la culpa, que existe el pecado originario, que existe la redención, que existe cierta teoría de la gracia. Es decir, que el presidente mexicano ha aceptado todas las categorías de la colonia. Al solicitar el perdón, el presidente mexicano le está diciendo al rey de España, acepto pensar dentro de tu sistema conceptual y acepto que es superior al mío. Pues ya ha entregado todas las armas. Si yo fuera mexicano, le mandaría a la cárcel inmediatamente. Porque si yo soy maya, no quiero que nadie me pida perdón. Porque en mi cultura el perdón no significa nada. No existe. Si yo soy ateo, no le pido nunca a alguien que me pida perdón. Porque no creo en la redención, no creo en la gracia, no creo. Entonces, si ven que ir a decirle a alguien, y peor aún, a alguien que les impuso el cristianismo, que les pida perdón, ya es decirle, has ganado y lo reconozco públicamente. Es exactamente como si un maoísta fuera a verle al arzobispo de Quito para decirle, por favor, bendice nuestra lucha. Ya, o sea, no es maoísta, que mejor se dedique a otras cosas. Entonces, si ven que el perdón es un caso muy, muy delicado. Y sobre todo cuando alguien le pide a un cristiano que le pida perdón. Bueno, eso es lo que... Regresamos al perdón en Derrida, que es más interesante que lo que pasó esta semana. Lo que intenta mostrar Derrida es que tal como en el caso del don, el perdón presenta la lógica del imposible. Porque hay como mínimo 3 preguntas fundamentales que se plantean en filosofía cada vez que hablamos de perdón. Primera pregunta, ¿quién puede perdonar? Y ahí hay 2 opciones fundamentales. ¿Solo puede perdonar la víctima? ¿O podemos imaginar que alguien perdone en nombre de la víctima? Si alguien asesina a mi esposa, ¿yo puedo decirle al asesino, te perdono? ¿O solo ella podía decirle, te perdono? Pero obviamente como ella en este caso ya no estaría, implicaría que hay ciertos perdones imposibles. Si solo la víctima puede perdonar, pues debemos asumir que
hay ciertas situaciones de perdones imposibles. Que también es un caso que animó muchísimo el mundo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un filósofo que se llama Yankelevich y que dice no, la Shoah no se puede perdonar. Hay cierto límite después del cual hay cosas imperdonables, porque la culpa es tan fuerte que ningún perdón podría llegar realmente a perdonar. Y hay una tercera pregunta fundamental, que es la que más interesa a Derrida, que consiste en preguntarse, para que yo pueda perdonarle a alguien, ¿esta persona debe haberme pedido perdón o no? ¿Debo perdonar antes que la persona me pida perdón? ¿O debo esperar que la persona me pida perdón para eventualmente perdonarle? ¿Ya? En este caso, el perdón estaría condicionado al hecho que la otra persona pues solicite mi perdón. El perdón es algo que se puede solicitar o no. Y Derrida contesta algo magnífico, pero que una vez más violenta todo lo que solemos pensar. Porque en realidad muchas personas quieren que se les pida perdón. Muchísimas personas. De hecho, incluso, por ejemplo, en los tribunales, pues pueden escuchar familiares de víctimas que se van a quejar, por ejemplo, diciendo, pero ni siquiera el asesino nos ha pedido perdón. Y es algo que les duele tremendamente. Y si ven que es algo muy extraño en realidad, esa palabra del perdón. Porque, ¿qué gana alguien o qué ganaría yo a que alguien me pida perdón? Primero, no borra el hecho. Lamentablemente, no borra el hecho. La persona muerta, está muerta, punto. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente gano en eso? Pues eso es algo extremadamente misterioso. Y Derrida dice, siempre con su lado provocador y violentador de los conceptos fundamentales, solo se puede perdonar a alguien que no ha pedido perdón. Es exactamente lo contrario de todo lo que nosotros solemos pensar, ¿ya? Solo se puede perdonar a alguien que no nos ha pedido realmente perdón. ¿Y por qué? Pues insiste, porque solo se puede perdonar lo imperdonable. Vamos a intentar explicar eso. ¿Por qué razón solo se puede perdonar a alguien que no nos ha pedido perdón? Imaginemos que yo le diga a alguien, quiero que primero tú me pidas perdón para que yo pueda después eventualmente perdonarte. Entonces, imaginemos, pues esta persona me pide perdón y yo le digo, camina en paz, te perdono. ¿A quién estaría perdonando realmente yo? Pues no estaría perdonando a la persona que cometió el crimen. Estaría perdonando a la persona que cometió el crimen, se arrepintió y me ha pedido perdón. Por lo tanto, ya no le perdono al criminal. Le perdono a una nueva persona que ha aparecido, a la persona arrepentida. Pero la persona arrepentida no es el criminal. Porque si hubiera estado arrepentido desde el comienzo, no hubiera cometido el crimen. Por lo tanto, solicitarle a alguien que nos pida perdón para que podamos perdonarle, de cierta manera es decirle, conviértete en una nueva persona para que yo le pueda perdonar a esa nueva persona en la cual tú te has convertido mediante el arrepentimiento, la culpa, etcétera, etcétera. Pero entonces no le estoy perdonando al criminal, ¿ya? Sino a esa nueva persona que surge después del perdón. Por lo que la única manera de realmente perdonar es perdonar de manera unívoca, sin esperar absolutamente nada del otro. Y sobre todo, antes que pida perdón. Por eso,
huyan de las personas que quieren que ustedes les pidan perdón. Porque son personas que ya han decidido nunca perdonarles. ¿Ya? Quieren que ustedes cambien para eventualmente perdonarle a otra persona, a esa nueva persona en la cual se van a convertir. ¿Ya? Pero entonces ya han decidido no perdonarle al criminal. Por eso siempre se debe perdonar antes que la persona lo solicite, ¿sí? Porque bien ven que el rey de México ya ha decidido que no habrá perdón. Porque él en ningún caso podría perdonarle a la España colonizadora. Lo que él sí podría hacer es perdonarle a la España arrepentida de haber colonizado. Pero ya no es la misma España, es otra España. Por lo tanto, él ya escogió no perdonar. Entonces, que no lo pida. Bueno. Y si ven que ahí, una vez más, entramos en la misma lógica del don. Es decir, que en realidad se aplica al perdón la lógica del don. Es decir, la lógica que consiste en salir de la reciprocidad. ¿Ya? Salir eventualmente de esas relaciones a doble sentido. Y actuar primero. Es decir, de cierta manera, en la relación humana, no esperar que el otro actúe para yo eventualmente reaccionar, sino yo accionar primero, decidir perdonar o decidir dar. ¿Por qué razón? Ninguna razón. Porque eso precisamente, tanto el don como el perdón, no se maneja dentro del campo de las razones, se maneja dentro de otro campo, el campo de las decisiones unilaterales, que es el campo de hecho más fuerte casi, probablemente desde la vida humana. De vez en cuando decidimos solo tomar acciones absolutamente inexplicables. Pues tal vez esas sean las verdaderas acciones fuertes. Para entender bien el perdón en Derrida, podemos compararlo con lo que dice otro filósofo francés que pensó muchísimo el perdón, que es un filósofo vivo, que se llama Jean-Luc Marion, que es un inmenso fenomenólogo francés. Marion piensa, a lo contrario de Derrida, que hay cosas imperdonables. Y piensa que hay cosas imperdonables por la razón siguiente, porque él tiene otra concepción del perdón, que también es muy, muy interesante. Él piensa que perdonar es volver a dar. Es una especie de repetición del don. Por lo tanto, no es un acto completamente puro, completamente originario, sino que ya implica cierta repetición del don. Y de hecho, no es una concepción completamente loca. Mi esposa me engaña, regresa a casa. ¿Qué significaría que yo le perdone? Pues yo te di mi confianza, violaste esta confianza, tranquila, te la vuelvo a dar. Es decir, pero, claro, esa sería la objeción derridiana, ¿ya? Cuando yo le vuelvo a dar la confianza a la persona, primero, ¿yo soy la misma persona o no? Lo más probable es que no. Lo más probable es que algo en mí haya cambiado. ¿Ella sigue siendo la misma persona? ¿Sí o no? No es obvio, porque lo más probable es que ella me vaya a decir, es que perdóname, ya cambié, ya entendí, nunca más volverá a pasar, fue un error de juventud, etcétera, etcétera. Pero, o sea, lo más probable es que para que yo le pueda perdonar, ella intente justificarse. Es decir, ella intente precisamente ir por el camino de la racionalidad y de la justificación. Cuando en realidad, si fuera derridiana, debería regresar a casa y decir, Stefan, te engañé. Es culpa absolutamente mía. No hay ninguna razón que tú me perdones. Y de hecho, ni siquiera espero que me perdones.
Si te parece bien, perdóname. Si no, no. Pero ni siquiera me expliques por qué. Es una decisión tuya. Entonces, ahí sí no estaríamos en el caso de volver a dar el don. Estaríamos realmente en el don puramente derridiano de una decisión absoluta, mía, absolutamente injustificable y a partir de la cual no espero absolutamente nada. Ahí entienden por qué Derrida es un filósofo que de vez en cuando tiene dificultades en los estudios postcoloniales. Porque obviamente plantea el problema del perdón de una manera muy, muy difícil. Ya nunca deberíamos ni siquiera solicitar el perdón. Y de hecho, les dejo con la duda en la cabeza para esta noche. ¿Qué es lo que quiere realmente decirnos alguien cuando nos dice, quiero que me pidas perdón? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que realmente espera de nosotros? Porque es probablemente la palabra más misteriosa que exista. ¿Qué quiere alguien cuando nos dice, quiero que me pidas perdón? Última cosa, para ya cerrar con eso y de paso regresar a algo que habíamos visto acerca de la escritura y la voz. Hay un problema adicional, un problema más, muy, muy difícil, que consiste en saber si el perdón se debe escribir o si se debe decir. Debemos solicitar cartas de disculpas. Muchas personas, de hecho, solicitan, no, lo quiero por escrito. Lo quiero por escrito para que sufras más. Y obviamente esto de lo quiero por escrito, pues en un mundo derridiano suena de manera absolutamente deliciosa. Porque obviamente lo escrito, tal como hemos visto en la sesión 2, es tal vez lo fundamental en Derrida. Y quisiera por eso regresar rápidamente sobre un punto del cual habíamos hablado, que es el de la arquiescritura, o es el de la capacidad de la escritura de presentar de manera positiva una ausencia, lo que para la voz es absolutamente imposible, o que para la visión es absolutamente imposible. Y quisiera dejarles con esta pequeña duda hoy. ¿Qué tanto las artes visuales se pueden comparar o no a las artes discursivas? Por ejemplo, la pintura y la poesía, o la escultura y la música. ¿Qué tipo de vínculos podríamos establecer a raíz de la oposición escritura, ojo, o lo visual y lo discursivo, entre esos dos tipos de artes? Porque la próxima vez hablaremos de estética. Y pienso que podríamos, como mínimo, notar el punto siguiente. Hay ciertos objetos a los cuales las artes visuales, al parecer, no tienen acceso. Y en cambio, a esos objetos sí tiene acceso las artes discursivas. Y estos objetos son la negación. Por definición, nadie puede representar una negación, una ausencia o una falta. En cambio, los puedo perfectamente decir. Veo que ya Rafael está enojado. Nadie puede representar el hecho que sobre la isla de Manhattan hagan falta las dos torres gemelas. Por muy genial que sea una imagen, por muy moderna que sea, por muy torturada que sea, la imagen o las artes visuales o bien presentan o bien representan. Pero en ambos casos se mueven en el campo de la presencia. Por lo tanto, no tienen acceso a esos pequeños objetos extraños que son objetos negativos, la ausencia,
la falta. En cambio, esos objetos pueden perfectamente entrar dentro de las artes discursivas. Nadie puede representar la ausencia de algo, por razones lógicas. Nadie puede representar Derrida sin que aparezca Derrida el filósofo. Nadie puede representar Derrida no filósofo. En cambio, yo les puedo perfectamente decir, Derrida no es filósofo. Puedo perfectamente decir. Pero imaginemos que yo les traiga una pancarta con una foto de Derrida en el cual Derrida diga, yo no soy filósofo. ¿Qué es lo que ustedes realmente vieran sobre esta foto? Pues solo hay dos opciones. O simplemente no reconocen Derrida, y entonces pues no aparece Derrida no filósofo. O reconocen a Derrida el filósofo que está diciendo que no es filósofo. Pero no puede aparecer Derrida no filósofo. ¿Por qué les digo eso? Eso no lo dice Derrida, pero es un tema que a mí más me fascina. Con esta idea que la imagen no tiene acceso a lo negativo, o como mínimo no tiene acceso para representarlo. Bien lo puede significar, o puede hacerme pensar en algo negativo. Eso sí, claro. Pero no lo puede presentar y tampoco lo puede representar. Y les digo eso por la razón siguiente. Todos o casi todos los grandes pensadores de los sueños, como Freud o como Bergson, por ejemplo, suelen pensar que los sueños están hechos de imágenes, que es una especie de cine que tenemos en la cabeza, que es una especie de cine mental que está en alguna parte de la mente humana, pero que fundamentalmente son imágenes mentales. Pues tomemos casi cualquier relato de sueño que nos hace Freud. Ayer soñé de mi padre, pero no se parecía a mi padre. Ninguna imagen puede representar eso. Ayer soñé con mi tía, pero no tenía su cara habitual. O sea, sé que era ella, pero no se parecía a ella. Ninguna imagen puede razonablemente representar eso. Por lo que lo más probable, y ya con eso cierro, es que los sueños no sean imágenes, sino que el sueño sea un texto, sea un relato. Porque casi todos los sueños que Freud nos cuenta, ayer una paciente me comentó que estaba esperando a alguien, pero que esta persona llegaba tarde. Eso no se puede representar. Se puede representar que la persona no llega, pero hay cosas que no se pueden representar. Todo lo que existe bajo la modalidad paradójica de no existir. Por ejemplo, ¿quién puede representar a un criminal potencial? Pues nadie. Porque en realidad podríamos representar cualquier ser humano. Puedo representar a alguien de pie, puedo representar a alguien sentado, puedo representar a alguien que se está levantando. No puedo representar a alguien que puede levantarse. Y sin embargo lo puedo perfectamente decir. Por lo que lo discursivo tal vez tenga cierta superioridad sobre lo visual. Una superioridad ontológica que tiene acceso a objetos negativos cuando lo visual solo tiene acceso a objetos positivos. De ahí que debamos pensar urgentemente a qué tipo de sociedad estamos construyendo con nuestros niños frente a pantallas y ya no frente a libros. Muchísimas gracias por vuestra atención.